El día de hoy vamos a estar hablando de sarcopenia. Sarcopenia es un término que ustedes probablemente han escuchado mucho en personas que se encuentran dentro de hospitales, están enfermas o cuando son personas adultas mayores. Cuando hablo de adulto mayor, vamos a definir una edad, puede ser de 63 años en adelante. Sin embargo, tenemos muchos estudios actualmente que nos indican que no necesariamente tenemos que llegar a esa edad para tener un problema o un factor que nos va a impedir tener una masa magra que sea una masa magra de calidad. Y entonces el día de hoy vamos a estar hablando de este tema y de sus causas de una forma bastante sencilla y fácil de aprender. Comenzando de que una vez más estamos hablando de un síndrome que va muy amarrado a nuestro estilo de vida, ¿sí? Nos importa muchísimo para nuestra salud porque aquí podemos definir que nosotros podemos prevenir este síndrome. No necesariamente tenemos que esperar llegar a él, sino que podemos prevenirlo. Está en nuestras manos cambiar esta dinámica de cómo es que nosotros estamos viviendo nuestra vida, cómo estamos alimentándonos, si somos personas sedentarias, si nos mantenemos en movimiento o simplemente la importancia que le vamos a dar a la alimentación cuando nosotros tenemos alguna enfermedad o algún familiar de nosotros tiene una enfermedad. Actualmente sabemos que el envejecimiento produce cambios morfológicos muy importantes y no necesariamente a edades tardías, sino que también debemos reconocer que si tenemos 30 años, podemos ya ser personas que vamos a presentar una disminución de nuestra masa muscular. Por lo que uno de nuestros cambios más importantes es la variación de la misma, la variación de la masa corporal, desarrollando algunos casos de sarcopenia o manteniendo una masa muscular espectacular si nos dedicamos a mantener un estilo de vida que sea correcto. Ahora, muchas personas se preguntan, ¿qué es sarcopenia? Sarcopenia realmente es una definición que comienza en 1989. Sarcopenia viene de una palabra griega donde podemos definirla como pobreza del músculo, pero su definición técnica es la pérdida generalizada de la masa y fuerza musculoesquelética, ¿sí? Por lo que debemos conocer tres cosas importantes que debemos tomar en cuenta es que nuestra capacidad que tengamos para movernos o mantenernos en pie y no ser sedentarios va a ser muy importante para poderla prevenir. También conocer que si tenemos un paciente enfermo que está cursando con una enfermedad que está siendo degenerativa, que está siendo estresante, podemos llegar a este síndrome, a esta causa que es sarcopenia, o muy importante, mantener un estilo de vida saludable en el cual incluyamos lo que es el movimiento, incluyamos lo que es la actividad física y también incluyamos nuestra alimentación, que es lo que nos importa en este momento. ¿En qué momento debemos incluir un suplemento? Si va a depender únicamente de un macronutriente, si va a depender de todos los macronutrientes, cómo debemos consumirlo y de qué forma tiene que ser sencilla para poder lograrlo en el caso de una población de edad adulta, ¿verdad? Ahora, existen varios mecanismos, ustedes pueden ver acá, que son fisiopatológicos, están relacionados a la misma causa de sarcopenia, ¿verdad? Uno de los cuales puede ser también lo que sería el grado de ejercicio físico, el estado nutricional, los cambios hormonales existentes que hay, como por ejemplo durante la menopausia, durante la andropausia, en el caso de los caballeros, que es un poco más lenta, pero sí se da, cambios bioquímicos que están ocurriendo en nuestro cuerpo, como el aumento de sustancias que se llaman citoquinas, que estas citoquinas, algunas son proinflamatorias y pueden dañar muchísimo a nuestro músculo, el cual le vamos a dar un énfasis muy importante porque hay muchos estudios de la importancia del músculo actualmente y cómo puede una masa muscular correcta prevenir algunas enfermedades. Recordemos que hoy en día hay muchos artículos que van a venir a apoyar esta definición, ¿verdad? Una masa muscular es evitar enfermedades. Entonces, actualmente conocemos dos tipos de sarcopenia. La primera es la sarcopenia primaria, que no está relacionada a ningún factor causal, como lo es la edad. Aquí hablamos de una causa que no es evidente, sino que simplemente se llega a través del envejecimiento, a través del largo de la vida, ¿verdad? Y entonces llegamos a esta, y dentro de esta misma
camino del envejecimiento ocurren muchos cambios en nuestro organismo, muchos cambios morfológicos, muchos cambios en el momento de adquirir nuestra alimentación, que no tenemos una capacidad gástrica disminuida, algunas personas pues no cuentan con dentadura, hay una deshidratación de por medio, hay un efecto emocional muy importante en el cual no le permite al paciente llevar a cabo una alimentación adecuada y entonces terminar en lo que es la sarcopenia. Pero también tenemos una sarcopenia que está relacionada a un factor causal, como por ejemplo una enfermedad, por ejemplo también que exista un problema endocrino, que tenga algún riesgo la persona, ¿verdad? Un accidente traumático que va a estar internado en un hospital, su estadía es demasiado larga, y entonces este paciente se está emanciando por no llevar una correcta nutrición dentro de la misma, ¿verdad? Ahora, existen muchas causas de la sarcopenia. Ya sabemos que hay dos sarcopenias importantes, la primaria y la secundaria, pero ¿cuáles son las causas? Ya mencioné una, es la edad, la otra es la relacionada a la actividad física. Aquí no únicamente hablamos de personas que no realicen ejercicio o algún deporte, sino que también hablamos de ese tipo de personas que pasan mucho tiempo en cama, incluso por una depresión, que simplemente quieren estar acostados o pasan mucho tiempo en su trabajo, están trabajando por más de 3 horas, no se levantan, no se estiran, no caminan, llegan a casa cansados, prefieren dormir. Entonces no existe ninguna actividad de movimiento, no hay absolutamente nada y entonces esa masa muscular pierde esa calidad, ¿verdad? Y ahí es donde comenzamos ese desgaste que nos va a llevar a tener este problema, este síndrome de sarcopenia. Asimismo, también está muy relacionada a lo que es la enfermedad. Existen muchos factores patológicos, ¿verdad? Aquí realmente el paciente puede sufrir, por ejemplo, como bien dice en nuestro cuadro, enfermedades inflamatorias, enfermedades neoplásicas como el cáncer, enfermedades endocrinas, fallas orgánicas, ¿verdad? Que existe una falla como, por ejemplo, una insuficiencia en el corazón, pulmón, el hígado, el riñón. Lo vimos muchísimo actualmente cuando teníamos problemas respiratorios, ese desgaste que el paciente está haciendo para poder respirar. Es un exceso de energía, pero a la vez esa energía también se va a mantener por sus reservas de glucógeno, ¿verdad? Energéticas que van a mantener ciertos órganos. Y si el paciente no consume una adecuada ingesta, no consume los nutrientes correctos, las cantidades terapéuticas correctas de nutrientes, cae en un desgaste que lo va a llevar a ese desgaste de la masa muscular, a esa pérdida de la fuerza y definitivamente caemos una vez más a lo que es sarcopenia. Cuando hablamos de lo que es nutrición, definitivamente hablamos de una inadecuada ingesta de alimentos, de nutrientes. Puede ser por alguna otra causa, como por ejemplo una mala absorción, una alteración gastrointestinal que le impide a una persona tener esa absorción correcta de nutrientes y entonces empieza a desgastarse. Muchas también de las razones que puede causar a veces es que existen este tipo de pacientes que empiezan a sentirse mal con cierto tipo de comida, empiezan a ser intolerantes, no se hacen un diagnóstico correcto y simplemente empiezan a quitarse alimentos y esos nutrientes empiezan a disminuir. Y como no saben con qué hacer ese cambio con el nutriente que están quitándose de su dieta, que están eliminando de la dieta, entonces empieza nuevamente esa pérdida energética que se va a acabar las reservas que el cuerpo mantiene, no existe una actividad física para crear más masa muscular o mantener una masa muscular de forma saludable y nuevamente caemos a lo que sería la sarcopenia. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado de padecer este síndrome. Definitivamente cada vez son muchos más los efectos que nos llevan y cada vez se ve mucho más en temprana edad que estas personas puedan padecer de lo que es sarcopenia. Se habla muchísimo de las terapias nutricionales, de las terapias físicas, y entonces nuevamente entra ese factor de trabajo en equipo multidisciplinario donde tenemos que trabajar con fisioterapeutas, con el doctor, para llevar las pruebas clínicas correctas en el caso de que hubiera una patología de por medio, también con la nutricionista, con la dietista para presentar adecuadas formas de alimentación, porque ustedes saben que
podemos tal vez tener un diseño de dieta muy bueno, muy correcto, con los cálculos adecuados, pero si el paciente no puede tragar, se siente deshidratado, no cuenta con sus dientecitos, está cansado, le es hasta muy difícil levantar un cubierto para comer. Entonces, definitivamente no vamos a lograr nada con este tipo de estrategias. Debemos de trabajar muy individualizado con un grupo correcto para poder evitar este síndrome. Entonces, cuando hablamos de todo lo que es en sí las consecuencias o realmente cómo impacta el tener sarcopenia, a veces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Porque tenemos muchas pérdidas actualmente. Tenemos, por ejemplo, podríamos padecer de un aumento de la resistencia a la insulina, la cual está muy relacionada porque al no tener una calidad muscular correcta, se pierden muchos receptores al momento de llevar a cabo la función de que la insulina logre ingresar y poder mantener este equilibrio correcto entre la glucosa del cuerpo. También el aumento de la predisposición a enfermedades. Nosotros sabemos que lo que nos mantiene fuertes, incluso dentro de nuestra masa muscular, de todo lo que es el músculo esquelético, ¿verdad? Es muy importante conocer que si carecemos de este músculo esquelético, definitivamente le abrimos la puerta a que ingrese todas las enfermedades, infecciones, que exista más inflamación. El cuerpo no tiene definitivamente cómo ayudarse, cómo compensar esa respuesta inflamatoria que está ocurriendo. Y entonces es un círculo vicioso en el que cae a desnutrición, el paciente sigue desnutrido, sigue infectándose, sigue inflamándose y seguimos perdiendo esta masa muscular que en algún momento llega a trascender y entonces ya afecta a los órganos internos, ya afecta, por ejemplo, el órgano de lo que sería esta parte cardíaca y entonces ya podríamos encontrar enfermedades con comorbilidades mucho más fuertes. La limitación en la movilidad. Ustedes sabrán que personas mayores normalmente tienden mucho a que están caminando, se resbalan, se caen y a veces solo tenemos ese énfasis en darle a que es la masa ósea y nos preocupamos únicamente por el hueso, nos preocupamos si el paciente padece osteoporosis, nos preocupamos si de repente en algún momento nos dicen que tiene, no sé, otro tipo de enfermedad, pues diferente o reumatoidea y por esa razón es que el paciente se está cayendo y debilitando. Y lo que sucede acá es que se pierde muchísimo la tracción de los huesos porque la masa muscular que debiera unir pues las uniones mismas de los huesos, esta masa muscular se pierde y al perderse queda más susceptible a ese movimiento y como normalmente ocurre en miembros inferiores, tenemos un adulto mayor que tiende mucho a ser frágil, a caerse, a lastimarse y entonces todo esto se complica porque a veces simplemente por una fractura con una consecuencia secundaria puede llegar a un problema de internar a un paciente en la parte hospitalaria donde entra nuevamente a este círculo vicioso de desnutrición, una mala compensación y todo esa causa de no prevenir llegar a lo que es la sarcopenia como tal. Entonces, definitivamente tenemos que tener mucho cuidado de padecer este síndrome, ¿verdad? Cada vez son muchos más estudios reconocidos de los efectos del mismo y tenemos que concentrarnos en cuáles realmente deberían de ser las herramientas que debemos de seguir para poder prevenirla. Si nosotros tenemos 30 años, 40 años, tenemos que conocer este tipo de definición para poder entonces darle un tiempo en nuestra vida diaria, para poder mantener esa masa muscular. Realmente la masa muscular juega un papel tan grande que ya sabemos que tiene ciertas funciones endocrinólogas, tiene ciertas funciones que pueden ayudarnos a mantener un equilibrio hormonal y entonces no a caer en repercusión de sentirnos mal. Ahora, definitivamente hay muchas enfermedades que están muy relacionadas y creo que casi todas están muy relacionadas a lo que sería la respuesta que conlleva a mejorar si tenemos una nutrición correcta. Por supuesto que todas estas herramientas, toda esta dinámica de alimentación tiene que tratarse de forma individualizada porque cada uno tiene una necesidad y un requerimiento diferente a otra persona. Todos somos diferentes. Por eso es que entra el trabajo multidisciplinario en conocer si padecemos de alguna enfermedad, en conocer si tenemos algún problema, incluso en la parte
en la parte de nuestros huesos, si dormimos bien, si comemos bien, si tenemos algún cuidador cerca, en el caso de adultos mayores, para poder llevar a cabo este ejemplo que vamos a mencionar ahora de cómo pudiera ayudarnos la nutrición en mejorar lo que sería la sarcopenia. La sarcopenia también tiene algunas relaciones con otras enfermedades, como por ejemplo, está también, se presenta muchísimo en personas obesas y este es un riesgo muy alto, ¿verdad? Porque son personas que tienen un peso muy grande y que a la vez su masa muscular es mínima y no tiene calidad. Entonces, al no tener calidad, tenemos un paciente con un riesgo tan grande de padecer algún problema de insuficiencia cardíaca por eso mismo, ¿verdad? Porque tenemos una masa muscular que es deficiente, no tenemos fuerza, no podemos movernos, también es un paciente que se va a caer mucho, que tiene una desnutrición de micronutrientes muy grande y una falta de vitamina D increíble, y entonces estamos afectando al cuerpo de tal forma que podría revertirse si tan solo lleváramos una alimentación adecuada. Entonces, ¿cómo impacta la nutrición realmente? O más bien, ¿por qué es tan importante la misma? Tenemos que enfocarnos que la terapia nutricional siempre se va a basar en retrasar este desgaste de la pérdida muscular y a su vez la calidad de la misma. Recordemos, son dos cosas importantes. No solo es la pérdida de la masa muscular, es la calidad y la fuerza. Por lo que existen nutrientes que resultan ser, que resaltan muchísimo en este manejo, como lo es la ingesta de proteína, pero pues no cualquier proteína, sino que tenemos que enfocarnos a que esta proteína sea de alto valor biológico para que pueda aportarnos los aminoácidos. Ya en otros programas, en otras cápsulas hemos visto que los aminoácidos son muy importantes porque son todos estos grupitos que al juntarse van a formar una proteína y esta proteína va a ayudarnos a nosotros en tejidos, ¿verdad? En construcción de masa muscular, en mantenernos sanos, ¿verdad? En toda esa señalización que se da en el cuerpo para poder crear un tejido nuevo. Entonces es muy importante conocer que no es únicamente el consumir proteína en nuestra dieta, no es únicamente decir voy a comer pollo, voy a comer huevos, sino que la cantidad por nuestro kilogramo de peso, cuánto estamos consumiendo y qué calidad de proteína estamos consumiendo. Eso es importante porque los aminoácidos están dentro de esta terapia nutricional. Si nosotros damos aminoácidos que sean esenciales, que sean de alto valor, nuestro cuerpo va a recibirlos de una mejor manera posible. Entonces, lo que buscamos es realmente una proteína que englobe esto, que pueda brindarnos estos aminoácidos esenciales y podamos tener una mejor construcción de masa muscular. Normalmente se maneja una cantidad de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso en proteínas para poder aportar a un paciente, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de los requerimientos energéticos, individualizados. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que tomar en cuenta en que en nuestro día a día tenemos una actividad física diferente a otra persona. Nuestro trabajo puede ser que sea solo de estar sentados, como puede ser un trabajo en el que tengamos que estarnos moviendo o incluso algún trabajo donde cargamos cosas que la actividad física y el factor físico sea mucho más importante. Entonces, este requerimiento energético, esto va a lograr que nosotros no tomemos de esa energía a través de las proteínas y nos gastemos esa energía y nuestra masa muscular no se construya de una forma correcta. Por eso es bien importante saber qué cantidad de energía necesitamos. Si, por ejemplo, somos personas que padecemos de una obesidad, pero mantenemos dietas hipocalóricas, no estamos llegando tal vez al nivel energético necesario y si aún así no llegamos a la cantidad de ingesta de proteína ni de aminoácidos necesario, definitivamente el músculo va a destruirse para podernos brindar esta energía que necesitamos. Entonces, nuevamente vamos a caer en el riesgo de padecer sarcopenia. Las vitaminas y los minerales son muy importantes. Recordemos que las vitaminas y los minerales son todos estos trabajadores que están dentro de nuestro cuerpo, haciendo de que todas estas vías energéticas grandes, donde entra la proteína, la energía de carbohidratos, las grasas saludables, todas estas vitaminas van a hacer que toda esa conexión energética que ocurre en nuestro cuerpo se lleve a cabo de una manera correcta. Y en el momento de no tenerla, definitivamente este círculo energético no se va a llevar a cabo y entonces empieza la destrucción. Y esa destrucción hace que nosotros tengamos ese desgaste
que nos lleve a padecer de sarcopenia. Entonces es muy importante. Hay algunos nutrientes que resaltan, como la vitamina D, el zinc, el magnesio, el selenio, que son muy importantes para llevar a cabo una excelente construcción de masa muscular. Y si nosotros tenemos una excelente construcción de masa muscular, definitivamente vamos a poder trabajar en ella a través del ejercicio físico, que más adelante vamos a poder hablar del mismo, y vamos a lograr que esta fuerza, podamos tener una fuerza, podamos caminar bien, podamos mantener una postura, que incluso hasta eso puede ser algo que nos puede llevar a un diagnóstico de sarcopenia, cómo nos movemos, como si estamos caminando rectos, si no nos tambaleamos, si estamos seguros al subir gradas, todo eso es muy importante y esta fuerza nos la va a dar todo este control de macronutrientes, micronutrientes en una base energética correcta e individual. Los patrones de alimentación son importantes. ¿Por qué razón? Porque puede ser que nosotros sí tengamos una dieta correcta, un cálculo correcto, pero nuestro tiempo sea limitado. Entonces no podamos llevar a cabo, sentarnos, tener una alimentación consciente y entonces vamos perdiendo los tiempos de comida, estamos saltando tiempos de comida y entonces no estamos llegando a esa cantidad energética necesaria para poder mantener una alimentación correcta y evitar el riesgo de padecer sarcopenia. Entonces, el patrón es muy importante. También dentro del patrón entra muchísimo qué es lo que estamos comiendo actualmente. Si nuestra comida se basa en productos que son procesados, son altos en azúcares, en productos altos en cafeína que puedan destruir incluso nuestra masa ósea y nuestra masa muscular en algún momento, productos que estén empacados, obesógenos, grasas saturadas, todo esto no va a ayudar a que nosotros nos mantengamos de una manera saludable. Y entonces cuando no llegamos a alcanzar definitivamente este proceso de alimentación, definitivamente se piensa en dar una suplementación correcta. Por ejemplo, una proteína de alto valor biológico que pueda cubrir esa cantidad que el paciente necesita, sobre todo si es un paciente de edad avanzada, que su capacidad gástrica está disminuida, no vamos a llegar con la comida que él tiene normalmente. O si no tenemos el tiempo correcto, porque nuestro tiempo es ilimitado, estamos en el tráfico, no podemos llevar a cabo una alimentación correcta, entonces vamos a poder suplementar. Y la suplementación no va a ser únicamente de nutrientes, no va a ser únicamente nutricional, sino que también como normalmente los colegas doctores, ellos mencionan a veces suplementación para mejorar estos problemas endocrinológicos para que el paciente no caiga en ese riesgo de padecer sarcopenia y tener ese desgaste muscular. Definitivamente este es el impacto de la nutrición, es algo muy importante. Se habla de algunos suplementos que llaman mucho la atención, como la proteína de alto valor biológico. En algunos casos podemos hablar de vitamina D, de aminoácidos únicamente separados, de creatina también en algunos pacientes que la necesitan. Todo esto obviamente calculado individualmente, la energía correcta, la hidratación correcta, que pueda mantener nuestra masa muscular y por supuesto el control clínico que cada uno de nosotros debe de llevar a cabo para saber cómo se encuentra su salud. Entonces, como conclusiones, debemos conocer que la sarcopenia pues, es un síndrome que puede causar consecuencias graves si tenemos a cabo una enfermedad. También sabemos que es un síndrome que se destaca porque hay una pérdida de masa muscular, de fuerza y de calidad muscular que va a hacer que nosotros tengamos consecuencias como mayor cantidad de enfermedades, menor movilidad, que tengamos una puerta abierta para enfermarnos, de que nuestro sistema inmunológico también disminuya, ¿verdad? Y tomar en cuenta que nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida va a ir muy, muy relacionado a que nosotros podamos prevenir este tipo de síndrome, ¿verdad? Sarcopenia es algo que todos podemos padecer. Recordemos que a partir de los 30 años nosotros ya tenemos una pérdida de masa muscular y unido a esto un aumento en masa grasa que tampoco es un factor que debemos dejar a un lado, porque este factor de aumentar la masa grasa también puede enfermarnos con algunas enfermedades degenerativas, ¿verdad? Degenerativas, como por ejemplo algún problema cardíaco, algún evento cerebrovascular, algún problema hormonal. Y esto va a hacer nada más que las consecuencias sean graves, que nuestra estancia hospitalaria se aumente, ¿verdad? Que nuestros pacientes no logren recuperarse en el tiempo que normalmente nosotros esperamos que resuelva
y pueda seguir adelante. Entonces, todo esto lo podemos cambiar si tan solo llevamos una excelente alimentación, el suplemento adecuado, llevamos un ejercicio correcto para mejorar nuestra calidad muscular y mantenerla. Probablemente nosotros en cierta edad no vayamos a hacer más masa muscular, pero sí podemos mantener una masa muscular que sea saludable, que sea correcta y que nos evite padecer de sarcopenia. Muchas gracias por el programa de hoy.